Estamos ya de regreso en el programa y como lo había anunciado, estoy con Juan Carlos Rivera, él es miembro de la Asociación Vida y Familia y es además el director del Colegio Nuestra Señora del Pilar. Hoy hablamos de lo que ha significado el regreso a clases 100% presenciales. Quiero aprovechar la experiencia que tiene Juan Carlos de estos 2 años de pandemia, de los anteriores años, décadas de enseñanza y este primer bimestre de retorno a la presencialidad. Juan Carlos, gracias por estar conectado con nosotros. Muy buenas tardes, Kike, y muchísimas gracias por la invitación. Juan Carlos, este año regresaron después de 2 los estudiantes a las aulas. ¿Cómo ha sido este primer bimestre? Bueno, primero yo creo que siempre hay la alegría de reencontrarse, ¿no? O sea, yo creo que no, al margen de lo que puede ser el trabajo educativo, ¿no? Y los distintos componentes, creo que uno de los más importantes es volver a encontrarse con los alumnos cara a cara, en persona nuevamente y entre ellos también, y creo que eso trae en verdad una gran satisfacción, ¿no? Es verdad, ¿no? Que algunos alumnos en este retorno pueden haber sentido algo inseguros porque han estado 2 años, entre comillas, aislados por la necesidad o por las razones de la pandemia y puede ser que algunas habilidades se hayan perdido, pero yo noto que en general, ¿no? El volver a reencontrarse, el volver a comunicarse en directo, todo eso tiene un componente muy, muy grato, muy bueno, ¿no? Y que además, ¿no? Pienso que ayuda mucho al desarrollo de la persona, ¿no? El estar en un conjunto con personas, interactuando y todo eso. ¿Y ha sido difícil? ¿Cómo has visto esto? Porque el gran problema, la gran pregunta era si los estudiantes que habían estado 2 años aprendiendo desde casa habían conseguido las habilidades suficientes, habían aprendido lo suficiente como para llevar bueno, los que estaban en primero en tercero, los que estaban en tercero en quinto y así en cada caso, ¿no es cierto? Sí, una cosa que considero que es definitiva y que todos los que estamos en el campo de educar somos maestros, ¿no? Tenemos que considerar, ¿no? Es que no vamos a encontrar un estándar, digamos, ¿no? O una homogeneidad en los chicos. Una de las cosas que se puede notar, ¿no? Es que para algunos alumnos, para un sector, el trabajo a distancia ha sido muy beneficioso, es decir, han podido seguir desarrollando sus habilidades, mantener su ritmo, su trabajo. Hay un sector así, ¿no? Pero hay otro sector que no el tema no le ha sido tan favorable y que digamos que de algún modo ha ido sobreviviendo en el tema, haciendo las cosas, usando unas herramientas y saliendo adelante. Y creo que hay un tercer sector, ¿no? Si hablamos ya en general, no solamente del colegio en el cual yo trabajo, sino en general en educación, que ha quedado bastante desatendido en el tema educativo, la verdad, ¿no? Y que han sido 2 años de recibir algunas pinceladas, algunas cosas muy, muy pocas, en verdad, para poder decir que han tenido 2 años de trabajo educativo, ¿no? Y todo eso tiene que llevarnos a una muy seria reflexión sobre qué es lo que debemos hacer durante este año. Yo creo que una cosa que aquí no puede ocurrir a los maestros es pensar, ¿no? Ya por bimestres, ¿no? Es decir, bueno, luego de un bimestre o de luego de 2, habremos recuperado. No, yo creo que tienes una mirada de mediano plazo, ¿no? Que sea la que ordene el corto plazo. Lo que ha generado entonces son desigualdades. Como decías, algunos de los estudiantes les ha ido muy bien, tal vez los más ordenados, tal vez otros no tanto, pero bueno, algunos se beneficiaron y otros no, pero hubo gente que, por ejemplo, no le iba muy bien en las clases presenciales y le fue mejor en las clases virtuales. Sí, sí, ha habido alumnos que han mostrado, digamos, una gran mejoría en las clases virtuales. También ha ocurrido ese fenómeno también como alumnos que, ¿no? Que les iba muy bien, digamos, en lo presencial y no les ha ido tan bien en lo virtual, que vendrían a ser, digamos, ya los casos, ¿no? Digamos, este otro, esto, ¿no? Pero, digamos, si uno busca un dibujo panorámico, es aproximado el que yo he dado, ¿no? 3 sectores: un sector que se ha sostenido muy bien en esta educación virtual, un sector que ha ido sobreviviendo y peleándola, pero hay un sector que se ha quedado un poquito abandonado, ¿no? Es decir, nosotros sabemos bien que este sistema, por ejemplo, que han usado, ¿no? De clases ya grabadas, hechas, donde no puede haber una gran interacción con los alumnos, ¿no?
no ha sido lo mejor. Estás Entiendo y hablando lo de, valoro como un de esfuerzo, ¿no? Pero el caso estatal, ¿no es cierto? claro, Básicamente. claro, por supuesto. O sea, yo digo estoy dando una mirada general, ¿no? Al todo, ¿no? Y digo, ¿no? En ese caso, por ejemplo, ¿no? Este trabajo que yo estoy proponiendo de reflexión sobre lo que debemos hacer en el mediano y de ahí derivar el corto plazo, tendrá que ser mucho mayor en esos segmentos donde los chicos casi después de 2 años están regresando y han perdido bastante, han perdido muchísimo a nivel de los aprendizajes y de las habilidades, que es lo más importante, necesarias, ¿no? Es más, yo tengo la impresión, ya eso ya es particular, ¿no? Que el hecho de haber estado 2 años lejos del ambiente educativo, ¿no? Ya no estoy hablando de los aprendizajes sistemáticos o formales, sino de esos otros aprendizajes o maduración que permite el ambiente educativo que no se ha dado del todo. Es decir, puedes tener un chico que hoy tiene 15 años, ¿no? Y se encuentra en tercero de secundaria, pero tiene muchas cosas todavía propias de hace 2 años, es decir, hay cosas que no han crecido por el hecho de haber estado un poco aislado el alumno. Una cuestión que yo he notado es que existe en estos momentos, por lo menos en el Perú, me imagino que en alguna otra parte de Latinoamérica, no podría hablar de Europa, pero eh, como toda una idea de que hay que volver rápida y locamente a lo que era antes de la pandemia. En otras palabras, no haber aprendido nada, no haber evolucionado nada, sino hemos pasado esto, ha sido un bache y seguimos por la carretera como veníamos antes, en el mismo cambio, con la misma gasolina y con el mismo coche. ¿Esa te parece una buena idea? No, no, definitivamente no. O sea, pero yo creo que ahí hay que marcar como dos realidades, ¿no? Una es que tenemos que tener digamos, luego de un bimestre ya de trabajo, ¿no? Todos los maestros hemos encontrado dónde están las fortalezas, pero también dónde están las grandes debilidades que se han podido abrir luego de 2 años de trabajo a distancia. Sabemos que hemos aprendido a manejar de un mejor modo un conjunto de herramientas virtuales y que hoy pueden servir también nuevamente en esta presencialidad para ciertos niveles de trabajo, ¿no? Pero lo que no cabe duda, ¿no? Es que lo que no se puede hacer, yo pienso en este momento, ¿no? Es volver a apostar, ¿no? Al tema de decir, es que el trabajo a la distancia, ¿no? Tiene unas situaciones, digamos, que son muy válidas, es decir, como que este es el sendero por el cual nos va a llevar, no. Yo creo que en este momento hay que hacer, en verdad, volver a valorar todas las cosas que tenemos, mirar a nuestro alumno, ver de modo real dónde ha podido avanzar, qué es lo que ha podido perder, para nuevamente reenfocar el trabajo. Indudablemente hoy tenemos un maestro que en el manejo de tecnología ha crecido muchísimo. Espero que todos los maestros, porque también vuelvo a decir, hay un sector, ¿no? que no ha podido engancharse, más bien que ha quedado un poco flotando también en la parte de los maestros. Pero para aquellos colegios que pudieron engancharse en una tecnología y empezar a trabajar con unas plataformas, hoy tenemos maestros mucho más capacitados y eso es hoy una ventaja en el aula, ¿no? En el manejo de videos, de trabajos, de propuestas, de recepción de tareas, todo eso está muy bien. Pero creo que hoy día nuestra gran tarea, en verdad, en las aulas es acercarnos mucho a nuestro alumno, tener mucho nivel de comprensión en su periodo de recuperación de las habilidades para nuevamente trabajar como estamos trabajando hoy. No es un tema que que va a ir al mismo ritmo en todos, y por eso yo decía, ningún maestro, por ejemplo, hoy podría decir, luego de un bimestre, ahora sí, ya estoy en el segundo bimestre, ahora sí, arranco. No, no puede ocurrir eso no es real. Hay que dar tiempo para que el uno recupere habilidades de trabajo educativo, habilidades sociales, la parte emocional, sí, ¿no? O sea, hoy ellos, por ejemplo, ¿no? Una cosa clave me parece es que necesitamos maestros que transmitan mayor cantidad de tranquilidad, un mayor nivel de comprensión a un avance que puede ser más lento que otras veces. No nos debe sorprender, ¿no? Que no encontremos algún tipo de aprendizajes que deberían haber, y esa es una razón por la cual el análisis programático hoy tiene que tener un papel muy importante, es decir, cada maestro tiene que sentarse frente a su programa, ¿no? Y decir, en este programa de estudios, estas cosas que pienso que generalmente se trabajaba en este grado eran estas 12 o 14, pero en esta realidad las cuatro fundamentales son estas y algunas de repente corresponden a un grado anterior. No se lograron, no se hicieron, no llegaron a estar en el nivel que debo encontrar.
vamos a lo fundamental, vamos a lo central, trabajémoslo bien, coloquemos las bases necesarias para que este chico poco a poco vaya recuperándose, vaya volviendo al ritmo de trabajo que tenía, ¿no? Vaya sintiéndose bien en sus aprendizajes. Una vez conversé hace casi un año con Gonzalo Galdos, el ex rector de la UPC. Además, fue el fundador de los colegios Innova y es socio y también fundador de los colegios Futura. Y él me advertía y me decía, el gran riesgo es que volvamos a lo mismo, ¿no? Lo que te dije, pasemos el bache y volvamos a lo mismo. Has hablado del uso de tecnologías, pero no existe, yo no estoy percibiendo una reflexión, por ejemplo, con el tema que algunos llaman el aula invertida. Es decir, que los estudiantes no vayan y utilicen las horas en que están con sus compañeros y con el profesor para ver una película que los motive y los manden a casa para que reflexionen al respecto, contesten cuestionarios, hagan ensayos o cosas por el estilo, sino las cosas al revés. Es decir, que sean los estudiantes los que vean esa película, ese video de YouTube de 10 minutos en casa, lleguen al aula con esa información y allí, junto con sus compañeros, junto con el profesor, lo discutan, hagan el ensayo, debatan y cosas por el estilo. Parece que las cosas vuelven a la normalidad. El gran problema es que esa normalidad es de la época de la primera revolución industrial. Es todos en filita, uno detrás de otro, en un aula rectangular con un profesor en la pizarra. ¿No te parece que ese es el gran peligro, el gran riesgo? Que finalmente, no estoy hablando de tu colegio, no estoy hablando de los colegios, de algún colegio en particular, sino como tú decías, en todo el panorama. ¿No te parece que el riesgo es que regresemos a lo mismo? Que esta crisis no nos haya ayudado a aprender, a cambiar, a mejorar. Miren, en el tema educativo, Quique, ¿no? Es un tema primero apasionante, ¿no? Y yo concuerdo con aquellos que durante miles de años han dicho, ¿no? Que por un lado es ciencia y por otro lado es arte, ¿no? Y en el tema de ciencia, ¿no? La educación en verdad, ¿no? Hay mucha gente investigando en el tema educativo y trabajando muy seriamente, ¿no? Sobre qué es lo que debemos hacer en las aulas, que podrían seguir siendo, como tú dices, cuadradas y con las carpetas en fila. Eso no me preocupa mucho. Lo que me preocupa en verdad, ¿no? Es que más bien algún sector educativo se haya quedado atascado en el tema de que la educación consiste, ¿no? En un maestro que transmite unos conocimientos, ¿no? Que el alumno luego tiene que repetir y ser evaluado sobre eso. Eso sí sería bien peligroso para nosotros, ¿no? O sea, hoy en día, por ejemplo, si tú me preguntas, ¿no? ¿Por dónde deberíamos hacer caminar a la educación, ¿no? Y qué proyectos son hoy muy interesantes, ¿no? A mí me parece que uno de los proyectos más interesantes es toda la corriente de la pedagogía del pensamiento. Es decir, el maestro en el aula, ¿no? Tiene que ayudarle al alumno, ¿no? A que pueda aprender pensando. Pero resulta que para aprender pensando, ¿no? Hay que enseñar a pensar. Uno puede decir, no, ¿cómo se va a enseñar a pensar? ¿No? Hasta incluso yo podría decir que en algún momento, ¿no? Tuve una posición cuando a mí me hablaron mucho de estos temas, decir, oye, no, nadie puede ver el pensamiento, ¿no? Eso es algo intocable, ¿cómo que se va a enseñar a pensar? Eso no puede ser. Yo he tenido mi momento en el cual también me puedo haber puesto en esa posición, pero luego de un tiempo estudiando y viendo lo que proponían, ¿no? Personas y estos investigadores, ¿no? Con este famoso Proyecto Cero que ya tiene como 25 años, ya no es una cosa novedosa, pero que hoy se está difundiendo mejor y tiene que llegar a toda la educación, ¿no? Cuando empiezan a hablar, por ejemplo, que uno al momento de resolver un problema tiene que seguir unos pasos necesarios en los cuales el colegio me tiene que haber habituado a que yo haga esos pasos, ¿no? Me tengo que saber hacer preguntas a mí mismo, ¿no? Antes de responder a la pregunta que me he hecho, me voy a preguntar, pero ¿cómo voy a organizar mis ideas? Todo eso. O sea, si una persona empieza a preguntarse todas esas cosas, o al momento de hacer una descripción, a usar unos criterios de orden para describir, entonces, claro, ese alumno aprende mucho mejor, pero además se desenvuelve. O sea, eso es muy importante. Y eso es algo que se puede hacer desde el campo virtual o desde el campo presencial. Es decir, no depende de esas dos realidades. Depende más bien
de una institución educativa, sea la que se ha propuesto decir, yo tengo que formar buenos pensadores. Claro, lo que Y yo estos decía es buenos que pensadores, no involucran muchas cosas. Por ejemplo, ya se sabe que todos, estoy tratando de hablar de una realidad, no de los colegios estatales más pobres, pero digamos de los colegios estatales medios, donde ya los chicos pueden tener una conexión a internet, tienen un aparato para conectarse. ¿No es mucho mejor aprovechar que sea en la casa donde uno vea las cosas, ¿no? Llegue al aula preparada para conversar, para debatir, para aprender a pensar, porque el pensamiento involucra escuchar a los otros, porque cuando uno escucha al otro, que tiene un pensamiento total y completamente diferente al de uno empieza a reflexionar, dice, ¿por qué él dice esto si yo pienso asá? ¿No? Entonces, bueno, todas esas cosas no deberían formarse, por eso decía, el juego del aula invertida, existen otras metodologías, pero generar de alguna manera un cambio. Cuando me refería a un cuadrado, me refería no que sea malo estar en un ambiente, pero si digamos vamos a hablar de, no sé, la colonia, y queremos que los chicos entiendan cómo se vivía en esa época, ¿no sería interesante, por ejemplo, trasladarlos un día y dictar esa clase en el monasterio de Santa Catalina, haciendo un recorrido por sí, allí sí, sí. y mirando, por ejemplo, mira, así era, no había baños, había estas cosas, el asunto era así, las calles eran así, la gente vivía así, entonces los chicos comprenden. Me refería más a eso, ¿no? O sea, tratar de salir del Mira, aula y del profesor en la pizarra dibujando cosas cuando las puedes ver en el campo, por ejemplo. sí, ¿no? O sea, yo no dudo, digamos, que todas las experiencias, ¿no? Del aula invertida son buenas, Quique, ¿eh? Es decir, o sea, yo no estoy diciendo que voy en contra de No, lo no, que tú no, has sí, planteado, sí, me sí. parece. Lo que me refiero, lo que tengo que decir es que sea el aula cuadrada circular, estemos en el campo, Lo salgamos a un importante es lugar, enseñar a pensar. necesitamos, exacto, necesitamos un maestro, ¿no? Que empiece a entender el aprendizaje de un modo diferente. Y ahora voy a unos ejemplos. Que en la parte histórica, ¿no? Cuando aprendemos historia, ¿no? No es que no se puede quedar en que el alumno aprende un conjunto de conocimientos sobre la historia marcados en el tiempo, pero que no salta al tema de decir, ¿para qué estoy aprendiendo esto? ¿En qué medida puedo utilizar estos aprendizajes históricos para poder vivir mejor Para en la el presente? realidad. Entonces ahí se ha generado un vacío. O un profesor de matemática, ¿no? Que no puede decirle, mira, todo esto que estamos aprendiendo en matemática, ¿no? ¿No? Lo vamos a poder aplicar a que hagas esto cuando haces una compra, a que hagas esto cuando hagas un presupuesto, a que hagas esto si quieres, por ejemplo, ya llegando a quinto cero, ver cuando resulta que uno puede pensar, mira, fíjate, ¿no? Un chico puede pensar, cuanto más pueda producir, más voy a ganar. Y entonces cuando uno hace el modelamiento de la curva, ¿no? De lo que es la producción, descubre que hay un punto en el cual se da la máxima ganancia. Porque resulta que si empiezo a producir un poco más, eso me obliga, por ejemplo, a tener más personal, más locales, y mi ganancia empieza a disminuir entendiendo que lo que yo no estoy planteando es que el objetivo de un empresario es ganar, porque el objetivo de un empresario en verdad no es promover Bueno, crecimiento de la persona, y entonces, muy bien, pero todas estas bueno, la cosas, ¿no? Que verdad uno es dice, o por ejemplo, que cuando un empresario, la finalidad es ganar, solo que uno debe utilizar esa ganancia para transformar en mejor el mundo, ¿no es cierto? es que lo que pasa es que cuando he dicho que en su dinero no es ganar, a lo que me refiero es que gane lo que quiera, pero si al ganar lo hace haciendo que gente tenga trabajo y yo empresario, más que preocuparme si mis números siguen ganando, veo que mis trabajadores estén mejor, ¿no? Que estén más Es el capacitados, que se humanismo, sientan. Entonces, eso es la exacto, parte que hemos esa perdido, ¿no? combinación. Esa es la combinación que necesitamos del empresario en nuestro país, que empieza a promover gente. Entonces yo te decía, y por ejemplo, en el campo de la literatura, ¿no? No que yo lea la obra y luego diga, bueno, esta obra tiene este título, el autor es tal, y trata sobre eso. No llegar ahí, sino que imagínate un colegio le dice, vamos a leer esta obra. ¿Y quién escribió esta persona? ¿Y por qué escribió estas cosas? ¿Y cuál es su objetivo con esta frase? ¿Qué te quiere transmitir a ti? ¿Por qué la puso? Entonces, claro, este es un muchacho que empieza a pensar y descubre, ¿no? Que detrás de muchas de las cosas que escuchamos, vemos, hay personas y hay realidades que a veces tenemos que entender. Es que cuando un muchacho desarrolla eso, tiene una defensa muy importante hoy ante este mundo de información que, como dice aquí, que le llega por todos lados. O sea, hoy día los niveles de conexión de los muchachos con información, páginas, es muy elevado. ¿Cuál es el peligro? El peligro es que por madurez nuestros alumnos no logren distinguir, voy primero a lo grueso, lo que es verdadero de lo que es falso,
de lo que me dicen, pero con intención de jalarme hacia acá, o de lo que me quieren vender, o de repente quieren que yo tenga un modo de vida, ¿no? Y que el chico no tenga la defensa de decir, ¿y cuál es la intención de esta persona cuando plantea esto? ¿O cuál es el bien que puedo lograr yo si fuera por acá? Entonces, esa educación tenemos que enriquecerla. Cuando tú planteas, por ejemplo, las horas invertidas, claro. O sea, un profesor, fíjese, ni siquiera voy a decir que necesite mucha tecnología. Bastaría con que le diga, oye, averigua un poco esto, aprende tú estas cosas, te voy a dar 4 preguntas. Es que lamentablemente, fíjense, ¿no? Hoy el cuestionario o los cuestionarios, ¿no? Están muy desprestigiados. Porque resulta que los cuestionarios se han empezado a dejar, ¿no? Como, bueno, tengo que dejar tarea, pues bueno, le dejaré unas preguntas, cuando podrían haber sido usadas para lo que tú dices, ese chico que salga y busque cosas, que se las pregunte a su mamá, a su papá, que lo busque en un libro, que lo busque en Claro, internet, para todo eso, llegar y preparado luego y discutir regrese en con clase, eso, hacer la tarea en la exactamente, para clase hacer, y dejar el pensamiento, la investigación, el video para el aula, para la casa, digamos, ¿no? Entonces, llegar así es, preparado. exactamente. Sí. Como cuando yo preparo una entrevista. Yo no vengo a la entrevista y luego después de conversar contigo voy a buscar más información. A veces sí, porque me genera mucha curiosidad, pero básicamente lo que uno trata de hacer es tener información suficiente sobre temas educativos para llegar y hacer las preguntas pertinentes y que salga una mejor entrevista con mayores datos, con mayor información. Quiero hacerte una pregunta, Juan Exactamente. Carlos, que es la que todos deberíamos hacer. Mira, Quique, lo que me acabas de decir, quiero hacerte una pregunta, ¿ya? Fíjate que el preguntar es un factor clave en el educar. Es la manera Muchas de de las investigar, de corrientes, aprender. fíjate, muchas de las corrientes que hoy están hablando de esta pedagogía del pensamiento, y uno cuando empieza a revisar ya las estrategias para pensar mejor, gran parte de ellas están basadas en preguntas. Que yo me hago una pregunta antes de. Entonces, claro, un maestro tiene que recuperar nuevamente su capacidad de preguntar mucho en el aula Claro, y de o ayudar a ese darle la alumno a que acierte en información la a través de un respuesta. video para que ese chico, a través de ese video, se le generen las preguntas. Y con esas dudas llegue O y el eso, lo que tú profesor acabas de decir. lo encamine. Claro, que el chico, que tú le digas al chico, bueno, muy bien, hemos mirado esto, ahora cada uno 10 preguntas, adelante. Porque suele ocurrir, lo normal en un salón de clases, que cuando el profesor explica, le dice alguna pregunta, bueno, no son todos los ambientes, pero a veces hay un silencio, ¿no? Y entonces el profesor dice, bueno, entonces han comprendido todo, pues hasta comenta de ese modo, ¿no? Cuando lo rico no está ahí, lo rico está, todos preparen, cada uno prepárese 2 o 3 preguntas, todos, sin excepción, Uh porque el -huh. chico cuando aprende a preguntar, aprende a cuestionar, en verdad lo que va a hacer es mover el pensamiento para encontrar esas respuestas. Eso es lo que queremos nosotros en educación, ¿no? La pregunta final, me queda muy poco, realmente es, bueno, has hablado con los estudiantes. Uno se puede plantear con los estudiantes que tienes ahora, pero ¿qué ha pasado con los estudiantes que salieron, bueno, los del 2021 hicieron hasta el cuarto de secundaria y tuvieron un año? Así es. Yo no sé. ¿Qué pasó con ellos? ¿Y qué pasó con los del 2022? Perdón, los del 2020 y los del 2021, es lo que he querido decir. Porque los del 2021 han estado 2 años, cuarto y quinto de secundaria. Llegaron, ya esos ya no los puedes ver, ya no tienes la posibilidad de replantear las cosas. Ellos ya se fueron. ¿Cómo salieron? Sí, bueno, yo creo que acá puede haber una ventaja y una desventaja. La desventaja es como tú dices, ya salieron, pero la ventaja es que por lo menos estuvieron hasta como mínimo tercero de secundaria, ¿no? Es decir, algunos de ellos, ¿no? Llegaron a tercero de secundaria y pasaron digamos, a este trabajo a distancia, virtual, ¿no? Todo eso. Y quieras o no, por lo menos ya tuvieron un buen tramo, ¿no? Digamos, de trabajo educativo. Fíjate que en el modelo curricular que tenemos a nivel nacional, ¿no? Ya en segundo de secundaria empiezas un trabajo más fuerte, aparece la química, aparece la física, todo eso, porque también va viendo una maduración personal. Entonces yo sí creo que ellos, ¿no? Los ha agarrado en una etapa, es verdad, ¿no? No como los otros, que los agarró mucho más antes, ¿no? Y hoy los tenemos acá en el colegio y en buena hora, pero creo que en ellos, ¿no? De algún modo ya llevaban una gran parte del trabajo educativo hecho en la secundaria, ¿no? Y eso puede verse una ventaja. La desventaja hoy no puede ser que de frente han pasado muchos de ellos de la distancia al trabajo universitario, ¿no? Pero también el trabajo universitario es verdad que tiene otro perfil, ¿no? Y yo sí creo que ellos, ¿no? Van a ir recuperando lo necesario para poder sacar las cosas adelante. Sí creo que una cosa importante aquí, que, ¿no? Y eso también, fíjate cómo cada momento tiene lo suyo, ¿no? Es que hace un rato conversábamos, ¿no? De que
tocamos el tema de que el profesor que explique tanto. Yo creo que más bien en este momento sí necesitamos un profesor muy activo en el aula. Eso sí, lo que no me cabe duda es eso. ¿Por qué? Porque para que ese chico, por ejemplo, ¿no? Salga y busque bien la información, para que ese chico recupere formas de estudio, otra vez el aula tiene que volver a ser el mecanismo en el cual recuperemos esos terrenos nuevamente. Hay que volver a ayudar a los chicos a decir, mira, ahora a partir de esta clase, a partir de la próxima, tú vas a tener una información, pero para buscar esa información hay que seguir estos pasos, todo eso. Mira, vamos a dar un examen y tienes que estudiar, pero estudiar lo vas a hacer, ¿no? Bajo estas líneas. O sea, hay que ayudarle nuevamente a que recupere Metodología. mucho en ese terreno, hay que otra vez un poquito acompañarlo mucho, y yo estoy seguro que yo calculo medio año, 3 meses, empezaremos a ver ya el despegue nuevamente, con mucha fuerza de ellos nuevamente, porque no hay que reconocer que a veces nos sorprenden, ¿no? Yo estaba muy preocupado, te voy a decir, con el tema de la famosa mascarilla, ¿no? Pero hay que echarles un elogio, en verdad, a estos muchachos. Qué manera de llevar su mascarilla bien puesta y sin hacerse ningún problema. A mí me preocupaba más bien que ellos dijeran, ya no puedo más, ¿no? Todo eso, ¿no? Es verdad que a ratos cuando salen a los recreos y están en el campo abierto, ¿no? Se la quitan para comer sus sándwiches, todo eso, y respiran un rato, pero hay que hacerles un reconocimiento, ¿no? De que ahí están sosteniendo su protocolo muy bien. Entonces, superan lo que uno pensaba de ellos, los chiquititos, 3, 4, 5 años, que decías, esto no va a ser posible. Y ahí están, Quique. O sea, nos dan una muestra en verdad, ¿no? De que tienen unas habilidades, unas capacidades para hacer frente a estas realidades que en verdad hay que reconocérselas. Juan Carlos, te agradezco muchísimo, ha sido muy amable por esta conversación. Ha sido un gusto, Quique. Juan Carlos Rivera es profesor desde hace mucho tiempo, décadas. Es director del colegio Nuestra Señora del Pilar y es miembro de la Asociación Vida y Familia. Gracias por habernos acompañado. Nos encontramos mañana en modo